Dios le bendiga a todos en esta mañana. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastora el doctor Marvin Osborne. Allá estamos en la Ruta 60 entre el pueblo de Birmingham y de Wakeman. Es una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende el inglés y no existe a ninguna iglesia local, le invito a que nos visite y escuchará la palabra de Dios conforme está escrita la palabra de Dios y recibirá el amor de Dios conforme la palabra de Dios nos enseña a amar al prójimo como a ti mismo. Y para terminar la historia de José, en medio de la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, tendremos que hacernos la última pregunta, o quizás una pregunta más. ¿Y dónde fue enterrado José? Porque Moisés cumplió con lo que José había solicitado, lo que los hijos de Israel le juraron a José de llevarse los restos de él cuando salieran de Egipto, porque José sabía que ellos en algún momento dado Dios los iba a sacar de Egipto, según Dios le había prometido a Abraham que iba a suceder. Pero ¿dónde fue enterrado José? Vamos al libro de Josué, capítulo 24 y versículo 32. Dice la palabra de Dios: y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Así que ya estando en la tierra prometida, ya habiendo sido distribuidos a todas las tribus la tierra prometida, dice la palabra de Dios que enterraron en Siquem entonces los huesos de José en un terreno que su padre había comprado, bien, Jacob, años antes, y que era ahora posesión de los hijos de José. Permítame entonces traer rápidamente esta situación. En la Biblia aparecen, en el Antiguo Testamento aparecen al menos 3 instancias en que los israelitas compran terrenos en la tierra prometida antes de llegar a la tierra prometida, y aún 2 veces, y una vez más después de estar ya en Israel y establecido Israel como una nación. 3 veces aparece israelitas, hebreos, judíos comprando tierra en entonces Canaán o en la tierra de Israel. Abraham fue el primero. Leemos rápidamente Abraham capítulo 23, versículos 17 al 20, cómo fue que Abraham compró de entonces la tierra, la heredad de Malpela, al oriente de Manre, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham compró esa tierra, esa cueva que estaba en Manre, que era en Hebrón, en la tierra de Abraham. ¿Para qué? Para sepultar allí a su esposa Sara. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 23 y versículo 20, y quedó la cueva que ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Y más adelante vemos que también Jacob compró una tierra en Canaán antes de estar como tierra prometida o haber entrado a la tierra prometida, estando allí en esos terrenos sin ser la tierra prometida todavía de Israel. Génesis capítulo 33, versículos 18 al 20. Después llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem, que estamos en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Estas son 2 de las instancias donde vemos a los patriarcas comprando tierra en Canaán antes de que Israel hubiera, obviamente, muchos años antes, entrado entonces a la tierra y haber sido tomado por Israel como la tierra prometida. Tanto Abraham como Jacob compraron terreno. Abraham, una cueva donde entonces fueron sepultados los cuerpos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob,
sus esposas a la misma vez. Y en el caso de Jacob, su esposa Lea, su primera esposa, no Raquel, que era también su esposa. Allí fueron enterrados en él aquella cueva que compró Abraham, y Jacob compró un terreno después de haber sido su encuentro con su hermano Esaú y de haber sido reconciliados entre ellos. Y entonces Jacob sigue su camino, llega hasta Siquem y allí compra este terreno en la tierra de Canaán. Nos falta uno y lo vamos a ver más adelante en el próximo devocional, pero vemos que sí hay instancias donde los patriarcas compraron terreno en la tierra prometida, en lo que es Israel ahora. Y hasta donde yo sepa, bien, cuando usted compra un terreno, es suyo mientras usted es dueño de ese terreno y nada sucede con esa titularidad de ese terreno. Hasta el día de hoy, entonces, podríamos decir que esos terrenos pertenecen al pueblo de Israel a través de los años y a través de los tiempos y a través de los sucesos. Todavía esos terrenos deben pertenecer al pueblo de Israel, aún hoy, en los tiempos donde las naciones alrededor de Israel quieren tomar toda la tierra de Israel, quieren sacar al pueblo de Israel y dejarlos sin su tierra, aquellos que están a su alrededor. Por eso es hoy una de las batallas de Israel contra sus enemigos de Gaza, los terroristas de Gaza, el grupo llamado Hamas, y otros en el norte de Hezbollah, y otros todavía grupos que lo que quieren en realidad, y entendamos bien, es a sacar Israel de la tierra de Israel y que toda esa tierra sea de los árabes palestinos. Pero aún hay muchas razones. La primera es que Dios entregó esa tierra a Israel, y la segunda que Israel compró de esas tierras allí en Canaán, que esas tierras pertenecen a Israel y serán siempre para Israel hasta la eternidad, y porque esa es siempre y ha sido siempre la voluntad de Dios. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor, y oramos hoy especialmente por el pueblo de Israel, por tu nación, Señor mi Dios, por tu pueblo, para que tú les des la victoria. Padre Santo, su enemigo, Señor, que pretenden, Señor, quitarles la tierra y destruirlos como nación, Padre Santo, para que tú les des la victoria, como les diste muchas veces, Padre, en los tiempos del Antiguo Testamento, Señor, y aun cuando ellos entraron, Señor, en 1947, a ser una nación en la tierra que se les fue concedida por entonces las Naciones Unidas, Señor, en aquel tiempo. Padre, una vez más, damos gloria y honra porque tu obra siempre para el bien de tu pueblo Israel, y te rogamos que así lo sigas haciendo en el nombre de Jesús. Amén.